Mi nombre es Abril Servín Quesada y soy la facilitadora del módulo 14, Campus 3, Generación 1, Grupo 040. Durante esta semana, que se compone de los días del 29 de febrero al 6 de marzo, vamos a estar revisando diferentes recursos que nos brinda la plataforma relacionados con la materia de física, de biología, de geografía y tal vez un poquito de química, porque vamos a trabajar un poquito con el método científico. A continuación, voy a empezar a platicar con ustedes un poquito en qué consiste el método científico, ya que va a ser muy importante para que ustedes lo comprendan para poder realizar su actividad número 1 de la semana, su actividad integradora número 1 de la semana, que contempla llevar a cabo un experimento. Bueno, el método científico se utiliza no solamente en las ciencias experimentales, sino que también se realiza en las ciencias sociales. ¿Y para qué sirve? Bueno, antes de que hubiera el método científico, todos los conocimientos estaban basados solamente en experiencia o lo que se le llamaba conocimientos empíricos. ¿Y cómo era esto? Bueno, las personas mayores a través de muchos años se daban cuenta a través de la observación, pues de que un fenómeno o de que algo que pasaba a su alrededor podría ser comprobable o no, pero según solamente en base a la experiencia que ellos tuvieran. El método científico nace para poder comprobar de una manera fidedigna y crear, por ejemplo, una ley o teoría. Nacen estos pasos para comprobar cualquier duda o cualquier fenómeno que se observara y que pudiera ser comprobable, ¿verdad? El método científico consta de 7 pasos. El primer paso, que es la observación, es lo que les comentaba que pasaba antes. Las personas observan a su alrededor, observan su entorno, su contexto y se hacen preguntas de por qué funciona de tal o cual manera cierto fenómeno natural. Entonces, después de observar la naturaleza, observar a su alrededor, se plantean un problema o se preguntan por qué de un fenómeno observado. Después se establece una hipótesis, que la hipótesis viene siendo la pregunta de investigación, que al fin y al cabo, al terminar lo que son los pasos del método científico, lo que va a pasar es que nosotros vamos a contestar si es verdad o no es verdad la pregunta que nosotros nos hicimos. El diseño del experimento es la parte experimental, es la parte de laboratorio, donde a lo mejor aquí es donde se prueba un medicamento, donde se prueba un producto de nuevo ingreso, un nuevo alimento. Entonces, en este momento es donde les digo, ya sea que en un laboratorio o ya sea que aplicándolo a personas, si es un experimento social, se lleva a cabo este momento. Se recopilan los datos de todo lo que sucedió, se analizan los resultados y al fin y al cabo lo que se produce pues es una conclusión, ¿verdad? De que si les decía, si estamos hablando de un medicamento que se está probando, pues la conclusión es de que sí se sirve, no sirve, se puede aplicar o no se puede aplicar a las personas. Bueno, esto es un ejemplo solamente. Aquí está un esquema. Toda esta información, bueno, estos dos primeras diapositivas las saqué del contenido extenso de la unidad número 2, donde ustedes también lo pueden encontrar. Entonces aquí viene cómo se lleva a cabo, ahora sí con los pasos más desarrollados, el método científico. Por ejemplo, la observación nos dice que se inicia con el examen de un fenómeno o un problema. Ahorita no les mencioné, pero en parte muy fundamental de una investigación es la recolección de datos, o le llamamos marco teórico, donde nosotros vamos a revisar fuentes, ya sea libros, revistas, entrevistas, que ya nos hablen sobre el tema. Por ejemplo, en la actualidad, pues nadie va a descubrir el porqué del agua hervida, pero sí, en las investigaciones nosotros nos podemos basar, por ejemplo, si fuera una investigación social que hacemos en México, podríamos compararla con investigaciones que se han hecho en otros países latinoamericanos o, por ejemplo, en países europeos, y por eso nos sirve tener un marco teórico que sustente nuestra investigación. Después de esto, les digo, se viene la hipótesis, que es una pregunta de investigación, donde nosotros vamos a contestarla después de llevar a cabo todos los pasos.
se puede plantear una o varias hipótesis. Llega a cabo la experimentación, que como les decía puede ser en campo o en laboratorio, donde se comprueba o se desecha la hipótesis que nosotros nos hicimos. Pero ustedes no crean que si una hipótesis sale negativa, quiere decir que no sirvió nuestra investigación. No, no importa que salga positiva o negativa, porque lo que nosotros queremos es contestar una pregunta. Después viene la parte de los resultados y de donde se comprueban las hipótesis y se sacan conclusiones. A ver de qué forma o cómo podemos justificar por qué salió tal o cual resultado de nuestra investigación. Bueno, esto sería referente a método científico. Ahora vamos a platicar un poquito de las leyes de Newton. Estos dos temas nos van a servir, como les comentaba, para realizar la primera actividad integradora de la semana. La actividad integradora nos pide que trabajemos con las leyes de Newton y se nos manejan tres leyes principales. La primera ley es el principio de la inercia, que nos dice que este principio enuncia que todos los cuerpos que están en reposo o movimiento tienen la tendencia de permanecer en ese estado y se resisten a cambiarlo, a menos que actúe una fuerza y modifique dicho estado. ¿A qué se refiere eso? Bueno, déjenme les comento que toda la materia tiene inercia. ¿Por qué? Porque es una propiedad física de la materia. Todo cuerpo presenta esta característica. ¿Y a qué se refiere? Bueno, yo aquí como ejemplo en el dibujito pueden ver una persona que va manejando, tiene un choque, hay una desaceleración, y claro que la persona sufre un impacto, por ejemplo, sin utilizar el cinturón de seguridad. Lo más probable es que podría salir disparado por la ventana, ¿verdad? Igual vemos aquí el caso de este chico que va en la bicicleta, choca con el perro y él sale volando. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba en movimiento y se aplica una fuerza para que él pare la bicicleta. ¿Y esto qué va a producir? Bueno, que esta fuerza que se tuvo que presentar para frenar, el joven que estaba ahí, pues salga también volando. La segunda ley de Newton se llama el principio fundamental de la dinámica, donde nos dice que la aceleración que posee un cuerpo en movimiento es el resultado de la aplicación de una fuerza, y dice que la aceleración será inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la fuerza aplicada. Y para esto hay una fórmula que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí vemos esta persona que está aplicando está un cuerpo en reposo y él está aplicando una fuerza para poderlo poner en movimiento. Y lo que se refiere a la tercera ley de Newton dice que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, el segundo objeto ejerce sobre el primero una fuerza igual y en sentido opuesto. Y les puse aquí dos ejemplitos, donde dice que si una persona empuja a otra de peso similar, las dos se mueven, pero en sentido contrario. Sería como cuando jalan una cuerda. Y vamos a ver ahora sí de qué se trata la actividad integradora, que se llama leyes de Newton. Bueno, para llevar a cabo tenemos que leer los recursos que les mencionaba, que es el método científico, que no sé si ya se fijaron unos, pero el tema, yo cuando abrí este recurso no se abrió correctamente, me da el tema de bioelementos, entonces yo el método científico lo busqué en el contenido extenso, porque en mi caso no se podía abrir el recurso directamente en la pestaña. Vamos a ver las observaciones de este autor y las leyes de Kepler y de Newton. ¿Y qué vamos a entregar? Bueno, antes que nada vamos a escoger una de las tres leyes de Newton que a ustedes se les haga más fácil de manejar. Son temas de física. Vamos a investigar sobre el tema que seleccionemos y vamos a escoger un experimento. El experimento en internet será muy fácil encontrarlo. Solamente ustedes pueden escribir experimentos relacionados con tal ley de Newton y les aseguro que les van a salir varias opciones. Enseguida van a hacer una planeación de cómo se va a realizar para poder hacer una práctica o un reporte de laboratorio. ¿Y en qué consiste este reporte? Bueno,
¿Para qué va a servir? Pues es una constancia de que ustedes llevaron a cabo este experimento. Ayer en la sesión síncrona me preguntaban si podía hacer un video. Les decía que no se puede hacer un video porque un reporte de laboratorio siempre va a ser un documento escrito. Y que, como me comentaban varios compañeros, pues que si fuera un video sería más claro todo lo que pasa en el experimento, y les digo totalmente. Pero en este caso solamente vamos a tener fotos de evidencia. No, por favor, no me suban videos, sino solamente fotografías. En la misma página pues nos dicen varias características de que va a tener nuestro trabajo. Si se fijan, el mínimo de páginas que va a contener pues van a ser 9, contando desde la portada, la introducción, la teoría, el material de equipo, el procedimiento, es cómo vamos a llevar a cabo un experimento, los resultados, qué es lo que pasó con nuestro experimento, conclusiones, el porqué de nuestros resultados y la bibliografía. Y en este caso nuestro trabajo pues sí tiene características especiales, como son el margen, la orientación, la fuente, el interlineado, para que por favor lo tomen en cuenta. Yo les puse aquí unos ejemplos que los saqué de la guía de apoyo de la semana. Creo que este es el día 3 o el día 4. Entonces aquí viene cómo se va a ir contestando cada una de las hojas. Ayer también me preguntaban o comentábamos que igual se nos pide una hoja para la introducción, pero no es necesario llenarla completamente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la portada muy pequeñito. Tenemos aquí también un ejemplo de la introducción, que si se fijan, también no tiene demasiada información. Es muy clara, es muy concreta, y pues de qué vamos a hablar en la introducción, de las leyes de Newton y de la ley que nosotros escogimos. La tercera página lleva la teoría, donde nos dice que vamos a realizar un resumen de la ley que escogiste para hacer tu experimento y cuál es su influencia en la vida diaria de la ley que uno escogió. Aquí vienen, si se fijan, partes muy fáciles de mencionar. Describe cómo es tu contexto. Dice que la redacción tienes que utilizar influencias de otros autores, y pues aquí están muy claras las instrucciones de lo que vamos a hacer. En la cuarta página vamos a manejar lo que es el material o equipo. En este caso, el ejemplo que viene, pues si se fijan, el material es muy sencillo: un vaso, una hoja de papel, una moneda. También me preguntaban que si era necesario poner fotos de los materiales. Realmente en una práctica de laboratorio nosotros no mostramos los materiales como fotografía. En este ejemplo que les puse sí viene, así que yo les dije, se los dejo a su criterio. Si usted cree que es conveniente poner fotos, póngalas. Si no, las fotos las podemos poner en el área de resultados. En la quinta página vamos a poner el procedimiento, cómo se lleva a cabo el experimento, cuáles son los pasos que hay que realizar para poder llevarlo a su final. En la página 6 sigue aquí explicando cómo se llevó a cabo el experimento. En la página 7 los resultados y en la página 8 las conclusiones, para terminar en la página 9 con la bibliografía de su experimento. Les mandé a su correo electrónico personal un ejemplo de prácticas de laboratorio de química. Les comentaba que no es el mismo formato que se usa aquí, donde se dan una página para cada uno de los puntos, pero sí les servía para ustedes observar cómo se escribe una introducción, cómo es una teoría, cómo se plantea una hipótesis. Entonces esto lo pueden revisar directamente en su correo. Y les muestro aquí un ejemplo, o más bien se los dejo como recordatorio, que para antes de entregar una actividad, pues nosotros tenemos que ver la rúbrica de evaluación, para que cuando usted vea su calificación, sepa por qué razón tuvo tal o cual calificación. Entonces léanla. Si ustedes lo leen, les ayuda mucho como guía para saber qué les puede estar faltando. Se me olvidó comentarles que en el caso de los resultados, nosotros también podemos poner, de hecho no podemos, tenemos que enriquecerlo con fotos de nuestro experimento.
La actividad integradora 2 se llama eras geológicas. En lo personal se me hace un trabajo sencillo a comparación de las infografías que habíamos estado haciendo, donde era mucha información en una sola página. Esta actividad integradora te invita a que leas los recursos de eras geológicas, características físicas, químicas y biológicas de la Tierra, características posibles causas de los fenómenos climáticos, vulcanismo en las eras geológicas y sismicidad en las eras geológicas, aparte de revisar los recursos que se llaman para saber más. Si se fijan, es una actividad integradora que, aunque realmente es sencilla en su realización, sí te solicita pues que leas varios recursos. Vamos a hacer, van a elegir una de las 4 eras geológicas, aquí vienen mencionadas. Van a recopilar la información más importante de la era geológica que seleccionaron y van a realizar una ficha temática que incluya características físicas, especies, clima y temperatura, actividad volcánica, sismicidad y tectónica de la sismicidad y tectónica de placas, principales rasgos que distinguen la era seleccionada y cómo favoreció la era seleccionada a la evolución de la vida. Nos dice que incluyamos al menos una imagen de la era que nosotros hayamos escogido. Y les puse aquí un ejemplo que viene en los apoyos semanales, creo que viene como en el 5.º día. Entonces aquí nos habla un poquito de la era precámbrica. Si se fijan, viene una foto bien sencilla. La información es muy, muy, muy pequeña. No es copiar y pegar todo, sino al contrario, ¿verdad? Hacerlo de la manera más breve o más concisa que se pueda. Enseguida les puse al igual una ficha temática de internet sobre el tema de colibrís. Es otro tipo de ficha, si se fijan es muy sencilla, lo pueden hacer en Word o bien lo pueden hacer en PowerPoint si gustan. Y pues yo creo que esta actividad no tiene más que rescatar, está muy sencilla. Lo interesante aquí es leer todos los recursos que nos brinda la plataforma. Y pues llegamos al foro de clases, donde nosotros sabemos que tiene un valor de 5% su participación, y en este caso vamos a participar en 3 ocasiones. La primera es decir, porque es útil conocer los cambios ambientales presentados en la historia de nuestro planeta, y la segunda participación sería mencionar un ejemplo de cómo han repercutido los fenómenos climáticos en la evolución de la vida, para terminar con la última participación, donde ustedes van a comentarle a un compañero acerca de la opinión que pusieron ellos en el foro. Les quiero hacer hacer hincapié en algunos puntos del foro. Primero, no agreguen imágenes. Yo sé que muchas veces, punto 2, muchas veces necesitan buscar o utilizan información de internet, pero a veces no leen la participación de sus compañeros que ya hicieron, y hay foros donde que sucede que hay 5 respuestas iguales. O sea, si yo voy a hacer copiar y pegar de una página de internet, mínimo hay que ponerle fuente, y ya que lo hice, pues espera que los demás compañeros lean también lo que escriben los demás, para que no puedan repetir lo mismo. Les pido mucho de favor esto. Otra, los comentarios deben ser muy, muy breves. Aquí les puse un ejemplo. Breves, lo más breve posible. No a veces que quieren copiar más de media página, porque generalmente es copiada, ¿verdad? Entonces, si su comentario es de 4 o 5 renglones, es suficiente. Es mucho más rescatable que una información que usted copió y a lo mejor ni siquiera son sus palabras o no entiende de lo que se está hablando. Entonces, para que por favor vean estos ejemplos, están bien facilitos de seguir, y pues espero les sirvan para que se den una idea. El siguiente va a ser el foro de debate. Que consiste, el tema es la Tierra en movimiento, donde vamos a mencionar por qué se mueve la Tierra y menciona qué fenómenos ocasionan esto. Me preguntaba una compañera suya a qué tipo de movimiento de la Tierra. Bueno,
movimiento de la Tierra relacionado con los sismos, ¿verdad? No movimiento de la Tierra, de su movimiento en general. Y la segunda pregunta nos dice, con base en el estudio de las eras geológicas, explica si es posible que la Tierra se convierta nuevamente en una Pangea. Que ayer nos decían los compañeros, porque ya habían revisado los recursos, pues que el tema está interesante, ¿verdad? Una Pangea es cuando los continentes estaban todos pegaditos. Entonces, para que estudien bien y puedan debatir. Los encargados del foro de debate esta semana es el equipo número 3. Ustedes lo pueden revisar desde el apartado de mostrar a mis compañeros. Ahí pueden revisar ustedes a qué equipo pertenecen. Y vamos a terminar con 2 actividades formativas que se llaman Pasos del método científico y Conceptos sobre la dinámica del universo. Bueno, compañeros, creo que a comparación de la semana pasada, las actividades de ahora me parece, ¿verdad? No quiero equivocarme, me resultan más sencillas. Creo que tienen tiempo suficiente para, para irle avanzando, para leer los recursos. Creo que esta semana lo que más hay que trabajar es leyendo, haciendo análisis, haciendo reflexión, más que un trabajo tan arduo. Ya, como saben, cada semana estoy a la orden para cualquier cosa que se les ofrezca. Mándenme correos personales si tienen duda. Si alguien necesita una sesión síncrona individual, también hágamelo saber. Y pues mucha suerte. Estamos a punto de terminar ya el módulo. Si se fijan, las semanas pasan muy rápidamente y ya el próximo lunes estarán haciendo lo que se refiere a su proyecto integrado. Entonces, que tengan bonita noche y gracias por ver mis videos.